Primero que nada agradecer a la gente de Fordá la invitación, también a quienes trabajan con nosotros allá en Funes, en Andalúe, porque bueno, sin ellos nosotros no estamos sentados acá hoy pudiendo dar cuenta de cierto trabajo y cierto recorrido. Que nuestra idea acerca del trabajo es interrogarnos, preguntarnos acerca del entre varios que está ahí titulando un poco que nos convoca. Desde luego que comprender algo de ese entre varios y enlazado, cómo se enlaza con lo terapéutico. Pero también más allá de las conceptualizaciones que en términos generales se conocen de la terapéutica entre varios, que son las de Antonio Di Ciaccia. Entonces pensamos hacer un poco en un recorrido histórico, donde clásicamente se han organizado en periodos temporales los modos de interpretar y de actuar en discapacidad, es decir, estamos hablando de diversos paradigmas en relación a la discapacidad, donde podemos comenzar con un paradigma tradicional basado en que las personas son concebidas desde la lástima, infantilizados, aislados, despojados de derechos, que me parece que es la figura más icónica del jorobado de Notre Dame, digamos, en relación a esto. Un segundo momento, que es el de la rehabilitación, que toma fuerza a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de la discapacidad pensada desde una concepción de tragedia personal, de inutilidad, con un enfoque funcionalista. Es decir, son sujetos tutelados, estudiados y enfocados a partir de la normalización el trabajo. Surge ahí también la función del especialista, que me parece que eso es algo que a nosotros muchas veces escuchamos en nuestro laburo. Bueno, ustedes que son los especialistas, son los que nos van a dar las herramientas para... Un tercer momento, un tercer paradigma, podemos pensar en un paradigma sociopolítico, que son planteamientos que buscan la equiparación de oportunidades, una plena participación de los sujetos a través de modelos más alternativos, y que el énfasis está puesto en las capacidades de las personas y no en sus diferencias. Bueno, de más está decir que estos paradigmas se van acumulando uno por sobre otro, se van generando capas, que eso uno hoy por hoy lo sigue escuchando, digamos. Una cosa es la discapacidad desde la rehabilitación, otra cosa es la discapacidad desde la inclusión, otra cosa es la discapacidad desde la lástima. Bueno, a partir de este último modelo alternativo surge la figura del centro educativo terapéutico enmarcada en la ley 24.901, en lo cual habla de instituciones que están dirigidas a niños, niñas y jóvenes cuya discapacidad tanto mental, motriz como sensorial no le permite acceder a un sistema de educación especial sistemático y que requiere otro tipo de actividades, me parece que son las que nosotros llevamos adelante, para realizar un proceso educativo adecuado a las posibilidades de esas personas. Ahora bien, nosotros en el CED, en Andalúe, trabajamos con niñas, con niños, con adolescentes con dificultades severas en la constitución subjetiva. El psicoanálisis en general, con toda su variedad dentro del psicoanálisis, nos ha dado distintos instrumentos para trabajar con esta población, con diversos trastornos subjetivos. Claro que marcamos una diferencia entre lo que es el psicoanálisis como un saber sobre una estructura que concierne a un sujeto parlante y otra cosa, el psicoanálisis como un dispositivo alternativo. Ahí estamos parados nosotros. Acá nos parece importante señalar la etimología de la palabra dispositivo, digo porque hace referencia a la posibilidad de estar dispuesto y de disponerse para otro. Yo muchas veces pienso que no siempre un taller es un dispositivo, eso es para pensarlo, digamos. Una cosa es un taller y otra cosa es que eso se construya y se transforme en dispositivo, que pueda disponer, habrá que ver de qué,
para otro. Bueno, esta disposición apuesta al armado de una experiencia, la experiencia como todo un concepto también. Es decir, que nosotros pensamos que las enseñanzas del psicoanálisis son tomadas para crear un tiempo y un espacio, son dos categorías fundamentales, en la vida de esos que concurren a ese espacio, a ese dispositivo. A mí me resultó, en relación a la introducción que hizo Germán, me resultó interesante utilizar el concepto de clínica entre varios. Y nosotros pensamos que es una clínica, que la clínica entre varios es una clínica insurgente, es una clínica rebelde, es una clínica que parte de las exigencias, en este caso de los chicos o de los adolescentes, parte de la exigencia del paciente. Y retomo una pregunta que se hace Winnicott, que creo que es en deprivación y delincuencia, yo no lo tengo chequeado esto para ser honesto, creo que es por ahí. Sé que hay gente que lee mucho Winnicott de acá, que de última me darán una mano, que la pregunta es, ¿en qué mundo vivimos? Y que puede parecer una pregunta bastante boluda, pero me parece que se hace necesario construir una respuesta a esa pregunta, o a ese interrogante, para curar a un concurrente. Y bueno, obviamente que todos nos preguntamos, bueno, ¿y qué es curar un concurrente? Nosotros estamos acá para curar un concurrente. Y nosotros pensamos que curar es alojar, es bordear, es permitir, es legalizar, es transmitir, es socializar, es acompañar a una familia en la construcción de un sujeto de derecho, retomando lo que trabajaron el encuentro pasado también los chicos de Casilda, es soportar y es jugar. Fundamentalmente creo que es jugar. Y nos detenemos un poco en el juego como experiencia cultural, es decir, como algo que se moviliza por la tradición heredada. Yo me acuerdo, yo tuve que hacer un trabajo cuando iba al primario, me acuerdo que el trabajo tenía que ver con los juguetes de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y claro, mi abuelo jugaba con juguetes que los hacía él, con madera, lijaba la madera, cortaba la madera, agarraba una lata, cortaba la lata, no sé cómo cortaba la lata, yo no tengo ni idea, y armaba el autito y ponía las ruedas, ¿no? Y mis viejos, por ejemplo, mi papá, un tipo que jugaba con una pelota que le llegó de desarrollo social del Ministerio de Desarrollo Social del peronismo, porque él mandó una cartita y en la cartita le mandaron el regalo. Y yo soy del boom de los juguetes chinos de los 90, de Big Channel y toda esa onda. Y acá hablando con mi novia también, ella me ha contado que estaba Cartán en Rosario, que era una juguetería que convocó a muchos en esas épocas. Bueno, lo cual también es evidente que no es el juego o el modo de jugar de los chicos de hoy. Huizinga, que es un filósofo e historiador holandés, nos dice que una vez que se ha jugado, permiso, porque no veo bien, una vez que se ha jugado, permanece en el recuerdo como una creación. Usa un concepto que para mí es muy, muy interesante, que es el de tesoro espiritual, y que se transmite por tradición y que puede ser repetido en cualquier momento. Bueno, nosotros pensamos que en la clínica entre varios implica la necesidad de que el juego sea un don. Un don de parte de ese adulto que está sosteniendo el dispositivo, posicionado como otro. Que el tallerista se implique en ese juego para que ese juego pueda tornarse una experiencia cultural. Y de ahí derivar un posible soporte o insoporte de la subjetividad de ese chico. Siempre resaltamos la importancia del deseo del tallerista,
nosotros pensamos que, yo siempre digo, no sé, yo no puedo sostener un taller de música, no me convoca, o sea, sí, me convoca la música, escucharla un poco, pero no sé tocar ningún instrumento. Ahora, me ha convocado a otros talleres relacionados con otras temáticas, con la educación física, o bueno, el cine, y es muy importante, digamos, que algo de ese deseo pueda atravesar ahí la disposición de ese adulto ahí alojando al concurrente, vamos a decir. Es decir, que el coordinador del taller se tiene que intrigar respecto de lo extravagante del loco, pensamos. Cuando decimos intrigar, hago referencia a dejarse cautivar, y justamente a no estar en una posición cauta. Nosotros muchas veces observamos algo de esto y yo no sé si hablar, si no hablar, si jugar así, si no jugar. Y bueno, creo que a veces está bueno dejarse cautivar por algo de eso que hace ruido en nuestro discurso y ver qué hay ahí. Es decir, que quien se acerque no a corregir, no a suplir un defecto, ahí volvemos un poco a las cuestiones de los paradigmas, sino que buscará más bien, bueno, gracias, si buscará más bien hacerse eco de ese decir o de ese hacer extravagante, disonante, y que la clínica Entre Varios tiene la responsabilidad de brindarle a esa extravagancia un tiempo y un espacio. Pensamos que un niño juega si hay otro, si cree en el otro también, no solamente si hay otro, si cree en ese otro. Cuando hay falla en la constitución de la experiencia cultural, Winnicott nos pide que seamos cautelosos, sobre todo con la interpretación en relación a que, bueno, esta se puede volver persecutoria. Si el chico no se inscribe en eso que está creando, eso mismo se le puede tornar persecutorio. Claro que este es un punto que nos enlaza directo a los trabajos de Dichacha, que nos enseña, bueno, que la clínica Entre Varios apunta un poco a ese trabajo de descompletar ese otro que puede ser amenazante, persecutorio, ¿no? Entonces esta cuestión de la posible rotación. Pero bueno, me parece que el asunto también que nos convoca reside en imaginar una vida en común, es decir, en comunidad. Una vida en la que, bueno, no se tenga que ser de tal así, sino que, por lo menos para esta población, una vida en la que primero que nada se pueda estar. Porque me parece que si hay un síntoma con el, no sé si es un síntoma, pero si hay una demanda con la que muchas veces llegan los chicos que se insertan en estas instituciones, es, no puede estar en ningún lado, no lo podemos tener, o no sabemos cómo. Bueno, nosotros tampoco la tenemos del todo clara, pero creo que intentar de construir un lugar donde se pueda estar ya nos da un piso. Entonces, lo que podemos pensar es que a un set asisten quienes quedan por fuera. Como habíamos dicho al principio, esos que no pueden acceder a un sistema de educación especial formal. Por lo tanto, si son los que quedan por fuera, son los extranjeros. Acuérdense que la comunidad, una comunidad se constituye por aquel que deja por fuera, ¿sí? Por ese que no reconoce, por ese que rechaza, por ese que no acepta. Y porque es el miedo, es lo desconocido. Es el que provoca angustia también cuando deviene una señal de un real imposible de soportar. Y estoy hablando, no necesariamente, digamos, lo que pasa singularmente, sí, está acá en juego lo que pasa singularmente con un niño, cuando hay un real que se impone y no sabe qué hacer con eso, pero también estoy hablando de cómo la comunidad aloja esto, o no lo puede alojar, digamos. Y ahí me parece que ingresamos nosotros, ingresamos a maniobrar esos soportes.
Me parece que es importante, digamos, comprender la clínica entre varios. No creo que sea una clínica que apunte a la destreza ni a los méritos, sino más bien que es una clínica que captura muchísimos momentos de duda, de qué se dice, qué no se dice en este momento, qué hago, cómo dispongo el cuerpo, qué se hace cuándo. Bueno, y que entre otras cosas estamos acá conformando una pequeña comunidad justamente por eso, digamos. Bueno, yo cierro ahí, te paso. Bueno, yo me dejé guiar por el título y caí en la primera trampa, que es el entre varios. Digamos, la tentación más clara del entre varios es ir por el lado de la práctica y la clínica. ¿Sí? Es retomar los aportes de Ichacha, de Miller y plantear la cuestión de la relación del sujeto con el otro. El sujeto con el otro, con el significante, con el goce, y escapar por una vertiente lacaniana para no hablar del set. ¿Sí? Puede funcionar de una manera defensiva, incluso sonando lindo. Y además me evitaba la cuestión de la terapéutica, que lo terapéutico es una cosa, por lo menos quienes se han filiado al psicoanálisis, tiene un trasteo primero médico y luego de rehabilitación o tratamiento paliativo de lo sintomático. ¿Sí? Suena feo, nadie dice voy a terapia, voy a análisis. Si va a terapia, bueno, es un tratamiento terapéutico. Entonces son lo terapéutico y el entre varios. Todo el primer recorrido en relación a Ichacha me parece que es algo que cualquiera que haga la lectura de la Constitución subjetiva, cualquiera que tenga una lectura de la Constitución subjetiva, termina cayendo en la relación con el significante y el goce. Yo armé toda la cuestión teórica y dije, bueno, desde acá sustentamos el entre varios, pero todo el texto se armaba en relación a lo que es el tratamiento de las problemáticas de autismo y psicosis. ¿Sí? Es decir, es una población que viene asignada por el autismo o la psicosis. Y ahí se me cayó la idea porque no es una población marcada por el autismo y la psicosis. No trabajamos con autistas y psicóticos. Trabajamos en algún punto los niños, los concurrentes, niños y jóvenes que vienen al set, como lo planteaba el lema, son justamente aquellos que han quedado por fuera de lo que es una escolaridad sistematizada, lo que es una escuela, y vienen marcados por ese no haber accedido o haber quedado por fuera de la escolaridad. Yo pasé por un par de escuelas, hice cosas en escuela, hice cosas que se acercaban a la integración, al acompañamiento, he sido llamado en relación a pacientes, y cada vez que te convocan desde la escuela es porque hay algo que es insostenible. Son pocas las escuelas que hablan del margen de decir, bueno, pensemos la dirección y pensemos el tránsito de este niño. Generalmente cuando te convocan de una escuela es porque hay algo que no funciona. Yo establecí más o menos cuáles son las 3 cosas que soporta una escuela y son una de las 3 cosas por las que te llaman. O hay algo de la estructura normativa de la escuela que es insostenible, el niño no se puede quedar en el salón, no se puede quedar sentado, no responde al tiempo y al espacio que la institución propone, o hay algo de lo pedagógico a lo cual no se responde de la manera en que la escuela espera, es decir, bueno, no presta atención, no hace la tarea, no copia, no sé. O hay algo de la experiencia infantil que no está posibilitado por la escuela, no hay otros. No hay compañeros, no hay juego, no hay amigos, no hay... Entonces, cada vez que te convocan de la escuela es porque una de estas 3 cosas no anda. De las 3 lo podríamos resumir a la experiencia infantil. Decíamos, sin experiencia infantil no va a haber contenido pedagógico y no va a haber estructura normativa. No va a haber ningún tipo de posibilidad de legalizar nada sin esa experiencia. Y pensaba en algún punto decir, bueno, si el set no es el patio trasero de la escuela normal, ¿sí? Es decir, bueno, no ha respondido en algún punto al imperativo de para todo, desde lo normativo, desde lo pedagógico o desde la experiencia infantil, y va al patio del fondo a hacer algo, que más o menos es lo que planteó el lema
en relación a los diferentes tiempos de la consideración de la discapacidad, es a partir del hecho de que no se inaugura desde lo deficitario. Es decir, un niño no viene porque no puede. Viene en algún punto en relación a una oferta, y es una oferta que está multiplicada. Es una oferta que recupera las marcas escolares en relación a lo normativo, en relación a lo pedagógico y en relación a la experiencia infantil, pero que se encuentra multiplicada de una manera en la cual ya está armado de antemano. El entre varios ya está, digamos. Cuando nosotros armamos el set con la Andalue, con Mariel Chapero, con Virginia Esteves, en ningún momento pensamos, bueno, esto se va a armar entre varios para descompletar la versión del otro, entonces el niño puede ser alojado de una manera que no sea persecutoria. La institución se arma en relación a lo que es una normativa que estipula que hay un conjunto de profesionales que deben participar, organizados en relación al auxiliar, al tallerista, al equipo básico. El entre varios está dado antes del ingreso individual que hacemos al armado del set. Es algo que ya está dado. Me parece que la apuesta de cada institución está en decir, bueno, si entre esos varios, ese conjunto de profesionales, va a haber una práctica, va a haber una clínica, va a haber una terapéutica entre varios. 10 minutos, ¿me quedan 10 minutos? Ahí va. Bueno, vamos a hacerlo más corto. ¿Por qué somos varios? Lo que yo pensé. Somos varios porque con uno solo no alcanza. Esa es la primera argumentación. Es decir, uno solo no alcanza, y no alcanza porque no le alcanza el cuerpo, no le alcanza la paciencia y no le alcanza el saber. Podríamos pensar, bueno, en algún punto el cuerpo y la paciencia alcanzan. Sí, hay gente que tiene mucha paciencia, yo lo veo de afuera y es increíble, que es algo necesario, intervienen de manera que yo no podría, ¿viste? Una cosa muy... pero el saber nunca, digamos. Lo maravilloso del saber en el set es que se agujerea solo. Esto no es, bueno, doy cuenta de los límites que tengo a la hora de, entonces convoco el saber se agujerea solo. Es decir, cada uno de los talleristas, y los talleristas es una cosa también muy disfrazada, el tallerista es un personaje muy, muy extraño, digamos, ha resignado algo del psicólogo, de la psicopedagoga, del profesor de educación, algo ha perdido para poder en algún punto transformar los imperativos que cada discurso porta en mandatos. Lo maravilloso del mandato es que al mismo tiempo que ordena una dirección, vamos a pintar, vamos a cantar, vamos a ver, introduce un suspenso, introduce una falta en donde cada uno debe interpretar algo de esa ley. Si el imperativo es para todos y nos acomoda a los cachetazos, el mandato introduce cierto impas en el cual esa ley que se introduce siempre debe ser interpretada. Es decir, un mandato es una invocación a que alguien interprete esa ley. Entonces, el tallerista ha logrado en algún punto portar algo del mandato, porque no es cualquier cosa. No es, bueno, nos juntamos a vivir el deseo. Ahora, sujetos deseando. No, está armado. Es el taller de deportes. Entrás, son las 8:30 de la mañana y estás haciendo un scrum, están en el rugby, es una locura. Y los pibes están adentro, porque no están en la casa, porque no se porta nada, porque en algún punto hay una distancia con lo familiar, se logra el entusiasmo con mucho, no sé si facilidad, pero con un scrum a las 8:30 de la mañana. Algo se construye con mucha facilidad ahí. Y al mismo tiempo hay un impasse en el cual otro puede responder. Es decir, hay alguien que marca el mandato y hay alguien que acompaña para que eso sea interpretado. Bueno, no, tenía cosas, pero más o menos esas eran las ideas nodales a partir de las cuales pensamos el set. Lo terapéutico me gustó, la terapéutica entre varios, porque reconduce al set.
Con la clínica nos escapamos de una manera más fácil, ¿sí? Con la práctica incluso también. Ahora, la terapéutica nos lleva al centro educativo terapéutico, ¿sí? Nos lleva a decir, bueno, estamos acá, ¿sí? No es un entre dos, ¿sí? No está marcado por el dispositivo analítico en su versión más clásica. Nos obliga a pensar las cosas desde ahí. Eso es todo. Primeras puntadas de un tejido artesanal. Bueno, ante la invitación a participar de estas jornadas de intercambio en el marco del eje de la terapéutica entre varios, enseguida pensamos que sería interesante presentar un caso en particular, el caso de quien llamaremos Karen. Cuando nos reunimos para comenzar a construir algo del escrito, nos preguntamos, bueno, ¿por qué un caso cuando la modalidad principal del set es grupal? Y algunos intentos de respuesta nos llevan a convenir que, en general, en las reuniones interdisciplinarias, el temario se ordena en torno a dos ejes: nombres de pacientes o de dispositivos grupales. Los nombres de los pacientes se establecen en función de interrogantes, de situaciones que circulan en lo cotidiano. Y es en el marco de las reuniones interdisciplinarias donde intentamos, a modo de construcción de un caso, enlazar los distintos discursos, las distintas miradas de quienes concurren a los espacios individuales, de quienes tienen el tratamiento individual estos pacientes, la mirada de los espacios grupales, la mirada de quienes se comunican con los padres, la mirada de quienes se comunican con las escuelas, con otras instituciones, para poder comenzar a construir algunas hipótesis, establecer acuerdos de intervención, ¿sí? Poder pensar con otros a este paciente. En otros momentos se toma un dispositivo grupal, que es de lo que hablará Pablo, en el que también pensamos, a partir de la singularidad de los pacientes que lo conforman, ciertas lógicas de trabajo, repensamos los encuadres, las intervenciones. A partir de estas ideas recordamos y retomamos la lectura de un texto de Carmen Rodríguez, Aportes para pensar por casos, una cuestión de detalles, donde el trabajar por casos supone una suspensión de lo ya dicho y lo ya sabido, exige una solución distinta. Dice, hay caso cuando algo que acontece es investido por unas ciertas condiciones que lo constituyen en sí mismo y que lo inscriben en el marco de una discusión, de una fundamentación, de una argumentación, a propósito de la cual no opera tanto como ejemplo de lo ya sabido, sino como forzamiento o tensión que habilita la enunciación de un orden distinto. Surge una nueva pregunta. ¿Por qué pensamos y proponemos el nombre de esta paciente en particular? No sabemos bien. Comenzamos a pensar que siempre hubo una gran apuesta institucional en el abordaje de este caso. Lo consideramos siempre muy complejo, enigmático. Es un caso que nos confrontó con la necesidad de recurrir a otros centros de salud, a otros familiares, la justicia. Un caso en el que se ha intervenido de distintas áreas, desde distintas miradas: trabajo social, psicología, fonoaudiología, desde las terapias individuales, desde los dispositivos grupales. Interdisciplina. Si nos circunscribimos a la teoría, la interdisciplina nos parece siempre un ideal difícil de concretar. El trabajo interdisciplinario implica un esfuerzo constante. Corremos el riesgo y en general, nos parece, nos encontramos intentando monopolizar las posibles lecturas e intervenciones desde las decodificaciones disciplinarias. Nos cuesta escuchar y hacer lugar a intervenciones desde otras disciplinas.
Pero seguimos sosteniendo este norte, aunque sea como ideal. Y sí podemos decir que en este caso se intervino desde distintas miradas. Bueno, enredados, presentación del caso y primeras intervenciones. Karen fue derivada hace aproximadamente 10 años al CET del Centro de Pedagogía y Terapéutica de la Diversidad, desde un organismo público de esta ciudad con el objetivo de recibir tratamientos para su trastorno del lenguaje, estrabismo, retraso del desarrollo fisiológico normal esperado y epilepsia. Al momento del ingreso, la madre manifestó tener a su cargo a la menor, ya que su padre biológico había fallecido. En ese momento la niña se encontraba viviendo en la casa de su abuela materna, donde convivía con 3 tíos y su mamá, ya que carecían de vivienda propia. Las condiciones de habitabilidad eran muy precarias, viviendo en condiciones de hacinamiento. El baño era de uso compartido y se encontraba fuera de la vivienda. Es importante mencionar que la abuela de la niña cumplía la función materna, ya que la mamá tenía muchas dificultades para hacerlo, según sus propios relatos. Karen nació prematura, por lo que permaneció por 2 meses en neonatología con respirador. Luego estuvo en sala hasta lograr el alta médica. Posteriormente fue internada en reiteradas ocasiones por problemas respiratorios. Presenta un cuadro de desnutrición crónica. Su mamá, desde el inicio del tratamiento en el CET, transmitió las dificultades que tuvo para alimentarla por falta de recursos económicos. Karen no recibió tratamientos de estimulación temprana ni de rehabilitación, solo concurrió a un taller de juegos cercano a su barrio, en el centro de salud cercano a su barrio. Tampoco estuvo escolarizada, si bien sus referentes familiares han intentado su escolarización, no se logró por las dificultades para encontrar un espacio que pudiera alojarla. Al momento de la admisión, la concurrente solo contaba con certificado único de discapacidad. Tanto la madre como Karen se encontraban indocumentadas, desconociendo sus datos filiatorios y sin posibilidad de ingresar a los beneficios que por ley le correspondían, los cuales le darían la posibilidad de acceder a un mínimo de bienestar social. Para comenzar a trabajar debíamos construir una red con el objetivo de encontrar soluciones a dichos problemas, pensando a las redes como un instrumento indispensable para luchar contra la fragmentación y la desarticulación, como una herramienta clave en el fortalecimiento. En esta instancia es que nos encontramos con una mamá fragmentada, sin posibilidad de constituirse como un todo, tomada por una situación de vulnerabilidad y violencia. La posibilidad de rearmarla, juntando los hilos de su historia pasada y presente, es lo que permitió comenzar un trabajo con la mamá y posteriormente en el vínculo madre e hija. Comenzamos a trabajar armando y reconstruyendo su identidad, su subjetividad, buscando la partida de nacimiento de ambas, de madre e hija, en su lugar de origen, un trabajo de historización de su pasado. La red es una manera de representarnos, una manera de funcionar, pero consideramos que no solo es un montón de partes, de hilos que se unen para hacer todas unas solas y servir juntas para algo, sino que al estar constituidas por personas, su valor está en que permite unirse a partir de relaciones y maneras de comprender lo que pasa. Estas conexiones permiten a las personas construir y entender en conjunto el sentido de lo que acontece. Esta particularidad hace que las organizaciones consideradas como redes, que se conforman a partir de interacciones de personas o instituciones, sean complejas, cambiantes, sean todas diferentes, se enreden para lograr un objetivo en común. Entendemos a la red como formas de organización social e institucional que permiten a un grupo de personas potenciar sus recursos y contribuir a la solución de problemas reales. Es decir, su objetivo es la construcción de vínculos para la resolución de problemas y la satisfacción de necesidades. Y es así como empezamos a tejer las redes, a través de la gestión de todo aquello que fuese necesario para lograr un mínimo de integración social, con un objetivo de trabajo que buscaba encontrar los hilos que amarraron a este sujeto a la vida. Y en el mientras tanto ofrecimos la escucha como un trabajo semejante a la gestión de aquellos recursos garantes de su identidad, documentos, partida de nacimiento, datos filiatorios, para luego comenzar a recibir un beneficio. En este caso fue la asignación universal por hijo con discapacidad, que le diera el mínimo de bienestar económico y garantizar la alimentación. Más tarde, junto con los controles médicos de Karen, se logró tramitar la pensión nacional por discapacidad, la que permitió que dejara de estar becada en nuestra institución para empezar a concurrir a través del Programa Federal de Salud.
Y continuamos con la escucha, la cual nos permitió mapear estos hilos que se entrelazan en el territorio físico y psíquico, en donde vamos a tratar de amarrarlos, atarlos y articularlos a la red del deseo a través de la atención en la comunidad, la institución, la familia y la niña. Se ponen de manifiesto las dificultades que se vivían en la casa, problemas de alcohol, de adicciones, de hacinamiento, discusiones, situaciones violentas. Entonces continuamos tejiendo y gestionamos en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación una vivienda para Karen y para su mamá. Y redoblamos la apuesta y fuimos por todo el equipamiento para que puedan habitarla. Pensamos en estrategias del área social, en donde se la escuchaba, pero también se la demandaba, se le exigía que cumpla con algunos acuerdos, que exista alguna legalidad. Se volvió difícil, por momentos no cumplía, nos preguntábamos hasta cuánto insistir, sostener, apostar. La abuela parecía ocupando a veces esta función, desplazando a la madre, pero aún así seguimos apostando a la madre en su función. La escucha del sujeto en sufrimiento fue fundamental porque se sintió escuchada y en consecuencia pudo hablar y cuando habló nos trajo la vida como es. Lo que significa en este caso el contacto con la muerte, el desamparo, la violencia y la desesperación. Y como dice Jorge Broide en su libro El psicoanálisis en situaciones sociales críticas, cuando el sujeto habla hay palabra. La palabra, tal como las agujas y la lana, teje el encuentro entre personas y permite la construcción de caminos alternativos. Y en este caso fue la decisión de dejarse acompañar en la denuncia por violencia de género, con posterior toma de medida excepcional, en donde Karen vuelve a vivir con su abuela materna. Por momentos nos enredamos, nos entrelazamos en discusiones de cómo seguir, pero siempre apostando a la escucha. Y para ello fue necesario la creación de dispositivos de trabajo a través de sucesivas entrevistas, tanto individuales como grupales, generando el espacio para que circule la palabra. Buscamos el espacio propicio para que la madre de la niña pueda hablar, gestionando un espacio de psicología en su centro de salud. Y continuamos con entrevistas en nuestra institución que fueron y siguen siendo fundamentales para poder sostener estos espacios de escucha donde circula la palabra. Bueno, antes de hablar del trabajo con Karen específicamente, me gustaría detenerme brevemente en un rasgo característico de esta institución, que es la terapia individual dentro de la institución. Si bien el eje de nuestro encuentro de hoy es la práctica o la terapéutica entre varios, el hecho de que la práctica de la terapia individual no solo se lleve a cabo en la misma institución, sino que en general son los mismos profesionales que trabajan en los distintos dispositivos grupales o individuales, los que comparten y tienen la posibilidad de la mirada y la observación en ambos dispositivos. Esto marca un rasgo que es el de lo singular en lo grupal, digamos, un punto de los que nos convoca hoy acá. Bueno, a veces coincide esto que dije, que un profesional trabaja con un paciente en ambos dispositivos, y esta fue mi situación y la de Karen. Esta situación puede analizarse, pueden pensarse numerosos y variados efectos, pero bueno, hoy solo voy a abordar algunos. Creo y considero que esta modalidad de la terapia individual en la institución permitió la construcción de una historia singular con las características de la escucha y, por qué no, también del ojo clínico, propio de los espacios singulares. Quiero subrayar esto último, el ojo clínico. Se puede pensar que en la práctica clínica con patologías que quedan englobadas bajo el manto de la discapacidad, el recurso de la mirada juega un papel mucho más presente y a la vez presentificante que en la práctica psicoanalítica de consultorio habitual. Nos pasa mucho que por ahí en la formación de la facultad está enfocada a la clínica de la escucha o de la palabra, y bueno, pensar en la clínica en discapacidad como una clínica ampliada, ¿no?, en donde incluya algo esto de la mirada, sobre todo en pacientes que por ahí no cuentan con el recurso de la palabra hablada, que es el caso de Karen y bueno, de muchos otros pacientes que concurren a la institución. Creo que es fundamental poder incluir algo de esto, ¿no?, de la mirada y de la intervención desde la mirada. A veces desde la disposición geográfica dentro de un espacio, a veces desde un mirar, a veces de un no mirar. Bueno, esto fue un poco lo que fue acompañando este trabajo con Karen. Bueno, en esta terapia individual y en la construcción de la posición subjetiva de ese niño o de esa niña, fue fundamental el aporte de mis compañeros, en esto de que por ahí circulaba
hoy Karen llegó de tal manera, hoy Karen trajo esto. Me pareció que fue muy importante por esto que mencionaba Luisina antes, que fue una incógnita, digamos, desde el principio, que nos invitó a pensar y repensar desde dónde abordar el trabajo con ella. Bueno, mi primer encuentro con Karen es en su primer día de taller. Las dos estábamos ante lo que sería una nueva experiencia. Karen en su encuentro con otros no familiares, con una grupalidad, con una institución, con lo educativo, con otros no significativos, con otros significativos, pero no familiares. Yo en mis primeras experiencias como profesional. En aquel momento, Karen era una niña de 5 años que se presentaba tímidamente, no hablaba, permanecía detrás de una puerta o de una ventana, acercaba su mano, tocaba el vidrio, tocaba la cerradura de la puerta y acto seguido lanzaba lo que tal vez haya sido su sostén fundamental, su mirada. Esa mirada distingue lecturas. Lo que para el discurso médico quizás es estrabismo, para una o un psicoanalista es quizás el atisbo de pulsión que hizo de esa bebé, nacida en condiciones precarias, en estado de desnutrición, en un contexto sociofamiliar complejo. Repito, ese atisbo de pulsión escópica es quizás lo que permitió la construcción de un sujeto. Quizás esa desviación en un ojo es de voltear varias veces para mirar si había alguien ahí, alguien que le devolviera una palabra, una mirada. Es así que fue descubriendo que si golpeaba objetos, las cabezas giraban hacia donde estaba ella y las miradas acompañaban esas cabezas. Y ahí estaba ella y los otros. Que si gritaba o carraspeaba en el taller, automáticamente una mirada. Que si pegaba, mirada asegurada. Pero también empezó a aparecer ella sonriendo, ella comiendo, ella tirándole un beso a un compañero, ella copiando algún gesto, ella bailando. Había nuevas maneras de hacerse ver. ¿Es que ella siempre estuvo ahí, pero ahora podía expresarlo? Hacerse ver, hacerse mirar. Hacerse, convertirse en algo diferente de lo que era, o adquirir determinado estado. Apoderarse o apropiarse de una cosa o alcanzar un objetivo que se persigue. Este hacerse ver encierra una ambigüedad, la propia de los verbos transitivos. Implica una pasividad y una actividad a la vez. Hacerse. Es procurarse cierto empoderamiento, cierta construcción, cierto armado, pero no sin el otro. Mejor dicho, no sin la mirada del otro. Se trabaja en esa transición, en pasar del hacerse ver al hacerse mirar y de ahí quizás a mirar a otro. Esta operación se despliega en diversos juegos de presencia-ausencia, de esconderse por la institución, de construir con bloques y espiar en sus agujeros, de golpear la puerta y salir corriendo al mejor estilo de rinraje, de espiar en los salones de al lado, de la mirada insistente sobre lo que está pasando en otro lugar. Hace un momento me referí a este encuentro de Karen con este mundo institucional, educativo y terapéutico como experiencia. Quiero subrayar este término, el de experiencia, en el sentido del interrogante planteado por Giorgio Agamben. Una experiencia en donde no sea una mera colección de acontecimientos que hacen a un caso, sino la experiencia entendida en el contexto de historización de la infancia. En el camino de la experiencia, Agamben se topa con el problema del lenguaje. Es en el lenguaje donde el sujeto tiene su origen y su lugar propio, y solo en el lenguaje y a través del lenguaje es posible configurar la percepción trascendental como un yo pienso. La infancia es el sustrato que hace posible el lenguaje, pero a su vez aquello que en el hombre, agregó mujer, está antes que el sujeto. Agamben anuda en una definición infancia y experiencia del siguiente modo. Como infancia del hombre, la experiencia es la mera diferencia entre lo humano y lo lingüístico. Que el hombre no sea desde siempre hablante, y la mujer, que haya sido y sea todavía infante, eso es la experiencia. Karen insiste en hacerse ver, en actuar dolores, en copiar gestos. Mira a sus compañeros y compañeras y quiere comunicarse. Había nacido un código compartido, pero ¿cómo organizar tanta información? ¿Cómo contar tanto de lo vivido, de lo visto? El punto de la comunicación.
Por el circular de la institución siempre se escucha que tal necesita fonoaudiología, este otro también, que Karen necesitaría urgente fonoaudiología. Todo, digamos, acá vale hacer una aclaración, que a veces, digo, cuando estamos entre muchos psicólogos y demás, las otras áreas, a veces es difícil poder instalar, digamos, algo de la comunicación, del lenguaje, porque compartimos muchos términos, y bueno, y ahí es donde volvemos otra vez a la clínica entre varios, y como mis compañeras dijeron antes, era interesante poder presentar este caso en donde todas las disciplinas podíamos aportar algo. En los talleres insistía, salía corriendo, golpeaba puertas, gritaba, invadía el cuerpo de sus compañeros. Pero justo a mí me tocaba acompañarla en un taller en especial, el de expresión, donde Karen podía permanecer, apropiarse de los instrumentos y elementos del taller. No eran golpes los que se escuchaban, sino el ritmo al compás de la música. No era una mirada perdida, sino dirigida a la escena de ese momento. No era un cuerpo sobre un cuerpo, sino una expresión con cuerpo y objeto. Ahí estaba Karen expresando y comunicando. En este contexto, ¿cómo iniciar el trabajo fonoaudiológico con la niña? ¿A qué tipo de herramientas comunicativas apostar? Vygotsky sostiene que la interacción adulto-niño se da en una realidad socialmente compartida. Un estado de intersubjetividad donde se interpreta la situación de habla y donde la palabra adquiere su significado. ¿Qué era aquello que estaba insistiendo en Karen? ¿Sería que ella buscaba que la miren, que la escuchen, que la interpreten, que le devuelvan respuestas? Entonces era necesario de ese otro que pudiera brindar y ordenar esas bases del diálogo. ¿Desde dónde se podría empezar a trabajar con Karen? ¿Sería capaz de desarrollar la palabra alguna vez? Se comentaba en la institución que la habían escuchado decir tal o cual palabra, que tenía palabras y las había perdido. Había llegado el momento de comenzar a tejer los puntos de su forma de comunicación. Teníamos en claro que había un mensaje y que había que recibirlo. En el trabajo individual en el área se comenzó con algunas dificultades para poder sostener ese espacio. Había muchos gritos, movimientos, golpes, eso era lo que aparecía todo el tiempo. ¿Serían formas de comunicación? ¿Qué me querría decir? ¿Sería una forma de presentación? Preguntas y más preguntas caracterizaban el abordaje que formaban los hilos e hilos de posibilidades. Por eso es que cuando hablamos de comunicación es fundamental volver al esquema básico de Jacobson, emisor, receptor, mensaje, canal y código. En este hay un elemento fundamental por excelencia que es el mensaje. Ese querer transmitir algo, ese querer modificar la conducta de ese otro, producir una acción. Y es en esta dinámica que se produce la aparición, la diferenciación del yo-tú. Ese, quien quiere transmitir un mensaje a otro que lo recibe, y estos lugares pueden intercambiarse todo el tiempo. Es así como aprendemos que con la palabra se modifica la conducta de otro. Esa palabra es primero intención comunicativa, reconocimiento de necesidad y deseo, que forman un mensaje que buscan la modificación, satisfacción por parte del otro. ¿Karen estaba comunicando? ¿Reconocía que era lo que necesitaba del otro o solamente eran acciones sin sentido? ¿Qué sentido tenían esas acciones? De a poco fueron empezándose a organizar los objetivos. Había que posibilitar el espacio para poder construir esa dualidad que luego tomaría la forma de yo-tú en el discurso.
para que pudiera armarse un mensaje, tenía que poder reconocer que el otro podía funcionar como un medio que podría cambiar algo de esa realidad inmediata que produciría placer y que debería poder repetirse para lograr la acción deseada. En un comienzo ofrecí imágenes asociadas a acciones para poder elegir, pero lejos de convocar su atención, la dispersaban. En ese momento fui encontrando la pista para dónde poder arrancar, que fue su mirada. Permanecí durante muchas sesiones en el medio de la sala, con luz tenue y una caja de juguetes conmigo. Karen deseaba obtener alguno de estos objetos, yo esperaba que se acercara y me los pidiera. Muchas sesiones transcurrieron con la caja en el medio y la mirada baja sin seguir a Karen por todos lados. Poco a poco fue comprendiendo que para algo estaba yo en la habitación y que la caja podía contener elementos que fueran de su interés. Bueno, queda poco tiempo. En realidad, Karen, cuando yo me incorporo al trabajar con ella, viene a ofrecer el interrogante más complejo para lo que es la fonobiología, y es qué hacemos con una paciente que no tiene palabra o que no habla, ¿no? Se supone que va a la fonoaudióloga para poder hablar. Ahí empezamos a trabajar un poquito. Bueno, luego de transcurrido un tiempo, por cuestiones de horario y disponibilidades, se llevó a cabo el cambio de terapeuta en el área de fonoaudiología. Ahí es cuando yo me incluyo luego del trabajo que había realizado Lu. El trabajo con Karen se siguió entretejiendo con otros desde el comienzo en este nuevo espacio individual, a partir de los intercambios con la coordinadora del área y la fonoaudióloga que llevó adelante el trabajo individual. Surge el interrogante respecto a cuáles eran sus modalidades comunicativas. A partir de la lectura de los talleristas y de su psicóloga, comenzamos a observar que había una gran necesidad de encontrar un sistema de comunicación. Este debía ser interpretado por sus pares y así empezamos a tejer los puntos de comunicación. Expresiones de los talleristas y de los auxiliares como todo el tiempo está sobre el cuerpo de un compañero. Hacían reflexionar sobre la urgencia de encontrar un elemento que medie a manera de puente entre ella y sus compañeros, que justamente posibilitara una interacción comunicativa. En el espacio individual se evaluó cuál podía ser, cuál sería el siguiente punto a tejer. Se tomó el armado corporal, ¿sí?, presente en ese momento, como lo que podía propiciar un intercambio. Al principio eran las canciones las que incluían las manos, luego estas manos empezaban a imitar, a tomar objetos, a usarse para amasar, tocar un instrumento, señalar, maquillarse. A partir de ahí seguimos tejiendo, era necesario copiar y devolver a manera de espejo los gestos que hacía espontáneamente para pedir. En otras oportunidades se le ayudaba a incorporar un gesto de bimodal mediante modelado. Por medio de la repetición y ofreciendo en varios encuentros la misma escena, se inició una interacción comunicativa mediada por diferentes gestos. Bimodal, lengua de señas argentina, gestos propios que utilizaba ella. Luego de sostener este encuadre, fue necesario remitirlo a lo grupal. Ahí se empieza a trasladar este trabajo a la dinámica grupal, al taller, donde se incorpora la fonoaudióloga a la dinámica del taller, y ahí es a partir del gesto, que lo utilizo yo, que lo empiezan a usar sus compañeros junto con ella. Bueno, después a partir de esto surge la necesidad de sociabilizarlo con los profesionales de la institución. Lo más complejo de pensar en los sistemas alternativos de comunicación, que es lo que apelamos con Karen, es cómo transmitirlo y sociabilizarlo a los otros. Principalmente cuando utilizamos la gestualidad, que es singular en este caso. Fue necesario trasladarlo a una carpeta de comunicación y bueno, en las reuniones interdisciplinarias generalmente si hay un gesto nuevo o se incorpora un vocabulario, de esa manera lo transmitimos a los pares. Muchas gracias. Pero me parece que está bueno ya que el compañero evidentemente preparó algo para poder transmitir, sabiendo que están sin tiempo, que puedas bueno, tratar de exponerlo más brevemente. ¿Me prestan una mesita? Ahí. Bueno, buenas noches. Rápidamente voy a presentar el trabajito.
se divide, digamos, parte de dos cosas. Una, un poco un recorte de una experiencia dentro de un taller que es grupal, donde trabajamos puntualmente con 4 niños y somos 4 profesionales que nos dividimos en... Bueno, no voy a contar todo el funcionamiento, tengo que resumir entonces. Básicamente el taller se trata de un taller de cocina. ¿Por qué un taller de cocina? El taller de cocina surgió un poco de nuestros intereses de comer algo rico a la tarde y también de que algunas veces lo habíamos usado como un juego y había funcionado. Algo había pasado que en otras ocasiones no nos pasaba. Entonces vimos que los chicos, que los 4 pacientes, a veces, no siempre, se centraban en eso. Que algo, y esto es algo que voy a hacer bastante hincapié, algo de lo placentero circulaba en ese encuentro. Voy a leer el comienzo. Mis compañeras y yo coordinamos un taller de cocina al cual asisten 4 niños de entre 6 y 9 años. Las hipótesis diagnósticas que pensamos en relación a estos niños giran en torno a algunos de los modos posibles de la psicosis infantil. Básicamente son niños con problemas graves en su constitución subjetiva. Es la población con la que trabajamos, son los chicos que vienen al centro educativo terapéutico. No todo el tiempo cocinamos, pero hemos podido circunscribir entre todos, entre los niños y los adultos, un momento en las horas que dura el encuentro para poder hacer esta actividad. Nosotros tratamos de brindar un espacio que ellos puedan sentir seguros, donde puedan sentirse protegidos, donde puedan sentirse sostenidos, en términos concretamente de holding, de este concepto que es de Donald Winnicott. Nos mantuvimos atentos, no sin dificultades, a lo que pudiera emerger y cocinar se impuso como actividad central, como juego posible. Solemos proponer recetas en las cuales en general se mezclan pocos elementos, recetas simples, harina, manteca, huevos, leche, azúcar. Y la idea era ofrecer a partir de esto una secuencia organizada donde todos pudieran participar y todos pudieran hacer algo. Esta idea del ofrecimiento también es muy importante, Emanuel habló un poco de esto, de algo que esté atravesado por un deseo nuestro, y nuestro deseo estaba muy vinculado a que estos chicos pudieran jugar a cocinar y pudiéramos cocinar entre todos. El taller se llama Taller de Socialización, es el nombre que tiene, que la institución le da, porque se apunta a esto, a este lugar donde haya singularidades que puedan comunicarse entre sí. Bien. Bueno, como recorto. Bien. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar a algunos puntos, algunos elementos teóricos muy breves, a partir de los cuales a mí se me ocurrió armar esto. Y se me ocurrió arrancar por Donald Winnicott. Winnicott afirma que lo característico del juego es el placer. Que los niños juegan porque les gusta hacerlo, ya que son capaces de encontrar objetos e inventar juegos con mucha facilidad y disfrutan de hacerlo. Lo universal es el juego y corresponde a la salud, facilita el crecimiento y por lo tanto esta última conduce a relaciones de grupo y además es una forma de comunicación. Todos sabemos acá que estos chicos tienen grandes dificultades para poder comunicar su mundo interno de un modo que permita establecer algo del lazo social. Un poco me parece que la tarea nuestra es poder reconducir a través del juego y a través del deseo que ponemos en el trabajo que realizamos para que algo de esto pueda suceder. Winnicott también dirá que el corolario de esto es cuando el juego no es posible, la labor del terapeuta se orienta a llevar al paciente de un estado en el que no puede jugar a un estado en el cual le es posible hacerlo. Es en esto último donde me detengo para decir que el trabajo con niños severamente afectados está fundado en un profundo deseo de que puedan salir de este pseudojuego. Pseudojuego es algo que dice Silvia Bleichmar y a los términos de hacer una ponencia me pareció útil. Después se puede discutir. De este juego que no es un juego, que es propio de niños con patología severa, y arribar a la posibilidad de que puedan jugar y puedan jugar con otros. Son niños que tienen severas dificultades para disfrutar de las actividades que hacen, para que algo del placer circule en las actividades que realizan, o de que puedan disfrutar por un tiempo muy breve
Muchas veces los chicos tienen alguna tarea, la hacen, la realizan, es algo que les gusta, pero algo quiebra ese juego, algo termina quebrando ese incipiente juego que aparece, poder comunicar sus propios intereses a los demás y poder establecer algo del orden de lo colectivo. Winnicott dice, y voy a decir Winnicott dice varias veces más, el juego cumple una función vital, especialmente para el manejo de la agresión y la destructividad, cuando el niño tiene la capacidad de disfrutar de la manipulación de símbolos. En los casos de gravedad nosotros nos encontramos con que los niños desarrollan este juego que no es un juego, este pseudojuego al que me vengo refiriendo. Actividades estereotipadas, repetitivas, compulsivas, que no permiten introducir variaciones, que todo el tiempo pueden quebrarse, estallando así la agresión y la destructividad. Como también falla la capacidad para manipular símbolos, vemos una enorme pobreza en cuanto al contenido fantasmático de sus juegos. Estamos en un terreno muy alejado de la satisfacción patológica que supone un síntoma en sentido clásico. Acá no estamos hablando de síntoma en el sentido de Freud, sino que estamos hablando más, estamos en el terreno de esta diferenciación que introduce Silvio Leichmar entre síntoma y trastorno. El trastorno tiene que ver con una dificultad en la constitución subjetiva, a veces en niños que no tienen psicosis o autismo, y a veces en niños que sí, y los trastornos en ese caso son muy severos. El juego implica la capacidad del niño para manipular símbolos, la creación y recreación simbólica de situaciones vividas o fantaseadas. Winnicott nos dice que en el juego un objeto puede ser destruido y restaurado, dañado y arreglado, ensuciado y vuelto a limpiar, matado y revivido. Como esto es lo último que voy a decir, lo voy a repetir porque me parece algo precioso que nos deja Winnicott para poder pensar esta clínica. En el juego, un objeto puede ser destruido y restaurado, dañado y arreglado, ensuciado y vuelto a limpiar, matado y revivido. Todo esto sin necesidad de agredir y destruir verdaderamente. Todos nos enfrentamos a situaciones tremendas donde los chicos se autoagreden o agreden a otros. Esto es lo que vivimos todos los días y nuestra tarea justamente es tratar de poder reconducir eso. Los niños de los cuales estoy hablando no tienen la posibilidad. Destruyen y se sienten destruidos de manera real, concreta, efectiva y mortífera. Parte de nuestra tarea es poder asegurar un espacio en el cual puedan, paulatinamente, y a través de nuestras representaciones, de nuestro jugar, que puedan justamente jugar, crear, componer, construir una zona de juego que les sea propia, que puedan comunicar con otros, y en la cual puedan justamente hacer esto, destruir y restaurar, dañar y arreglar, ensuciar y limpiar, matar y revivir a los objetos. Lo específico del espacio de taller al cual hice referencia, como guía, esto en realidad no hice ninguna referencia porque justamente fue lo que recorté, pero bueno, se desprende del dispositivo que establecemos en la institución. Es una versión posible de abordaje. Está profundamente enraizado en estas ideas, pero no únicamente en ellas. Y no quiero irme sin decir que hasta había inventado nombres para cada uno de los pacientes, que estaban muy bonitos. Así que lo voy a decir con los nombres que inventé, simplemente y muy cortito. Digamos, a mí y a todos los que estamos acá nos comprometen muchos chicos como Mariano, Fabián, Genaro y Brandon, que son los chicos en los que yo estuve pensando. Nos comprometen mucho a pensar, a seguir pensando, a discutir. Por ahí se deslizó Nahuel, dijo, bueno, autismo y psicosis no. Y digo, ¿por qué no? Pero me parece buenísimo que podamos, en todo caso, discutir cuestiones como la de los diagnósticos, cuestiones como lo de lo placentero, como lo de lo mortífero, todas estas cosas de las que vengo hablando y que son las cosas con las que estamos en contacto todos los días. Y sobre todo poder pensar cómo hacer para que los chicos jueguen y para nosotros no quedarnos estancados y perder las ganas de jugar y de jugar con ellos. Nada más. Convocados por las jornadas de Fordham, con el título de Terapéutica entre varios, ahí nos encontramos,
profesoras especiales, psicólogo, psicólogas, musicoterapeuta, kinesióloga, trabajadora social, estudiante del profesorado en educación especial, distintas áreas, distintos profesionales, distintas historias que nos atraviesan, distintas formaciones. Ahí nos encontrábamos justamente conversando y compartiendo nuestro quehacer, nuestra práctica, nuestra terapéutica entre varios. Y de repente, en ese proceso, se fue dando un acontecer, una historia, la nuestra, la propia, la de ese grupo que ahí mismo se constituyó como grupo operativo, como un grupo que pudo generar y que armó una música, una canción, una obra de arte, una construcción, un ponerse una máscara, un taparse la cara, en fin, un compartir, un crear, como una obra de arte. Y bueno, de aquí surge esta posibilidad de poner en escena, de hacer jugar conceptos, contenidos, modalidades, historias, formaciones y deformaciones, palabras, silencios, gestos, voces que se mechan, sonidos, ideas. ¿Qué más que la creatividad puesta en acción, puesta a trabajar? ¿De qué sino de esto se trata nuestra práctica y nuestro quehacer? Bueno, esto mismo es lo que a continuación vamos a intentar transmitir con una puesta en escena y de la manera o del modo con el cual nos sentimos más identificados en nuestra tarea, en nuestro quehacer cotidiano entre varios, terapéutica entre varios. El título que pensamos es Reuniones, yuxtaposiciones enlazadas. Escritura de un lugar que no es sin otros. Llego a Rayuela, voy dibujando escenas no tan lejanas en el tiempo. Entramos a las 9 menos algo. Poner el cuerpo. Momento en el que llegan los concurrentes. Espectadores, oyentes, participantes. Jóvenes adultos que recorren el lugar, vienen con sus transportes a ese espacio que implica la institución de la cual formo parte. Lo inesperado que se pone de manifiesto, lo inesperado dentro de una postura de espera. Emanan de ahí todo tipo de olores, colores, texturas, voces que van formando parte de mi cotidianeidad. Sabemos que a las 9 llega David, a las 9:15 Adrián, Silvana y Pedro y Rodrigo y Jazmín y Luisana y Óscar. Atender al caso por caso. Partimos necesariamente de lo singular y desde allí hacemos una hipótesis respecto de... Los recibimos con un buen día. ¿Cómo estás? Compromiso subjetivo que lo atraviesa. Ordenamiento pulsional, si lo hubiera. Apropiación de un nombre, su nombre propio que lo ubica en un discurso y le da un lugar simbólico. Van pasando, con sus huellas atravesando el camino de la entrada al patio, el cual ahora tiene cuadros que hicimos en una jornada junto a la familia. Historia familiar, defensa por los derechos humanos, visitas domiciliarias, diagnóstico social. Van y dejan sus casas, sus cosas, saludan a las talleristas, llega la cocinera,
con todo el aire de la calle. Pasa quizás alguna de las terapeutas, sonríe y comenta algo al pasar, algo que quizás después se retoma en la sala. Los jóvenes observan, responden, con un gesto, una sonrisa, con lo que han podido armar todos estos años, con lo que cuentan. Los acompañamos recorriendo esos lugares comunes una y otra vez. Talleristas que pueden reconocerse tan capaces como carentes. Alguien comenta, qué frío que hace, pero ese frío es siempre nuevo y tiene la marca de un hallazgo, porque es un trabajo que sorprende día a día y presenta desafíos a quienes estén dispuestos a escuchar más allá del discurso con palabras. No quiere. Schweben. Te quiero mucho. Más allá de lo que el relato brinda. Se trata de empezar a conocer y conocerse con otros. Es ahí que cada día vuelve a reinventarse. Acompañamos en el comedor, posibilitamos que puedan entrar anticipando con la palabra y la temporalidad que precisen. Demanda del profesional, soportar la espera, inscribir la pérdida. Nos encontramos los profesionales intentando intervenir en consonancia, acompañándonos con las miradas. Vamos produciendo movimientos. Asistiendo desde una buena postura corporal para su mejor participación. Efectos en la singularidad de cada uno. Si bien el trabajo apunta a lo grupal, a ese registro del otro que desemboca en una identificación como miembro de un grupo de pares. Las consecuencias se pueden leer a nivel subjetivo y no es sin otros. No es sin el andamiaje de los compañeros, los que van entrando a las salas y proponiendo actividades, los que apuestan a un sujeto en el trabajo de todos los días. Tramitamos o intentamos tramitar la angustia, la frustración, las pérdidas, lo que no se pudo. Los que suponen que se puede trabajar en el campo de la discapacidad y de la locura, que con palabras amorosas trazan un cuerpo de forma ética y constante. Mirar y volver a mirar. Con aquellos que se hacen preguntas y soportan no tener respuestas. Juntos repensamos nuestra práctica, cada semana en las reuniones de equipo. También nos detenemos para reconocer aquello que del trabajo dio sus frutos. Juntos vamos escribiendo hipótesis y estrategias de trabajo, entendiendo que importan todas las intervenciones de todos los actores que trabajan con los concurrentes.